puedo mejorar mi rendimiento académico. Sí. Ya, muy bien. Todos entonces logramos observar la pantalla. Ahora, esta frase yo quiero que ustedes me la confirmen. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Creen ustedes que nuestro rendimiento académico puede ser mejorado? Sí, profesora. Excelente. Gracias, Betty, si no me equivoco, ¿es verdad? Sí, sí, Ya profesora tengo Betty. grabada la voz de Betty por aquí. ¿No? Entonces, chicos, empezamos con este mensaje, con este título, ¿no? ¿Puedo mejorar mi rendimiento académico? Claro que sí. ¿No? El rendimiento académico, pues, no es no se va a medir mediante solamente una evaluación, sino el rendimiento académico que ustedes vayan dando, vayan demostrando en cada una de sus clases, lo van a ir calificando mediante también la participación, ¿no? El momento en el que ustedes interactúan con el docente. Y gracias a ello es en donde esas calificaciones pueden mejorar. Como siempre les digo, ¿no? Esos números, esa calificación que pueda poner su docente en una evaluación o en su promedio final, no es el resultado de su inteligencia, ¿no? Ese numerito es nada, se podría decir, ¿no? Esa cantidad que califica el esfuerzo que ustedes pusieron en cada área. Si me esforcé lo suficiente, pues claro está que voy a tener una calificación alta. Pero si me esforcé tan poco, ni siquiera dediqué tiempo a alguno de mis cursos, pues esa calificación va a ser muy baja, ¿no? Pero para que nosotros podamos tener esas ganas de estudiar, diferentes autores nos indican que la autoestima está muy relacionada con el rendimiento académico de los docentes, de los alumnos, ¿no? Y entonces, mediante esta forma nos indica que primero hay que entender, ¿no? Que el adolescente va a desarrollarse mediante un fenómeno de retroalimentación, ¿no? ¿De qué manera? Que va a estar en esta etapa en la cual muchos de ustedes, que la mayoría son adolescentes, van a estar descubriendo quiénes son en realidad, ¿no? Van a ir fortaleciendo esa identidad. Luego van a dar paso y también ustedes le dan mucho valor a cuál es la opinión que los demás puedan tener con respecto a ustedes mismos, ¿no? También para ustedes es muy importante la opinión de los demás. Lo califican, de repente le toman un gran valor y en algunos a veces hasta exageran el valor que podría tener la opinión de otra persona, pero esto es algo que se va regulando conforme ustedes van demostrando que se van amando más antes de que solamente aceptar formar parte de diferentes grupos de repente, ¿no? Luego tenemos el reforzamiento, ¿no? Esa interacción, ese momentos en donde ustedes comparten con otras personas, les permite a ustedes también irse encontrando mucho más, ¿no? ¿Quiénes son en realidad? Con ello van aumentando también su reconocimiento, ¿no? Conforme ustedes más se van amando, también van sintiéndose mucho mejor y agradados en el momento en el cual logren relacionarse con otras personas, ya que van a sentir esa seguridad de quiénes son ustedes mismos. Pero recuerden que estamos en un constante crecimiento y por lo tanto, nuevamente el adolescente puede empezar con un reforzamiento de su valía personal, ¿no? El valor mismo que se puede dar como ser humano. Les repito, el autoestima sí está muy relacionado al rendimiento académico de los adolescentes. Es por eso que mientras más ustedes valoren sus características personales, superen defectos y asimismo vayan de repente sintiéndose más seguros y en confianza de sí mismos, pues mejor será el rendimiento académico que ustedes logren demostrar. Aquí invito, a ver a quién tengo por aquí. A Betty ya la escuché, pero en este momento quisiera oír a Elizabeth. A Elizabeth que casi no la hemos escuchado participando por aquí. Elizabeth, ¿nos compartes este primer texto, ¿no? Que vemos aquí en nuestra pantalla? El adolescente con autoestima elevada se muestra seguro de su sentimiento hacia sí mismo y hacia los demás y lo transmite por medios verbales y también a través de la comunicación no verbal. Esa actitud segura y confiada que experimenta el joven favorece la respuesta de los demás en los mismos términos, con lo que se retroalimenta la sensación de seguridad. Sí, sí, está grabando. Muy bien. Gracias, Elizabeth. ¿No? Entonces aquí su compañera nos comparte este texto que es muy importante, ¿no? Para poder entender
que mientras el adolescente tenga una autoestima adecuada, pues se va a mostrar más seguro de sus propios sentimientos, va a saber en realidad quién es y cuánto vale también. Y asimismo también puede desarrollar la empatía al lograr entender los sentimientos de las otras personas y en el momento en el que él también transmita lo que siente, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, el adolescente los transmite de diferentes maneras. Puede ser a través de sus propias palabras, expresándolo, o también a través de la comunicación no verbal, cómo es mediante su postura, ¿no? Si nosotros vemos a un adolescente, pues que va con paso firme, que se expresa muy seguro, nos va a demostrar que tiene una autoestima adecuada. Pero si vemos a un adolescente, algo de repente sumiso, que es un estudiante pues muy pasivo, que no opina mucho, que no interactúa, no participa, pues nos demostraría que aún le falta mayor seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí estos autores en estos últimos renglones? Que esa actitud segura y confiada que experimenta el joven o el adolescente favorece la respuesta también de los demás en los mismos términos y con ello va a retroalimentar esa sensación de seguridad. Mientras ustedes más reflejen esa actitud segura y confiada, pues también van a lograr sentir de repente por allí, ¿no? Se podría decir, esa aceptación por parte de los demás ante su punto de vista, siempre y cuando el modo de expresarse de ustedes sea de manera también respetuosa, adecuada, asertiva con los demás, con las personas que nos rodean, ¿no? Pero aquí tenemos tres factores que intervienen en el rendimiento académico, ¿no? Dentro de ellos tenemos los factores físicos. A ver, invito por aquí, Elizabeth ya participó, invito en este momento a María. María, tú nos vas a leer este primer factor físico para que lo podamos explicar luego de qué trata. María. A ver, mientras María soluciona ese problema con su micrófono, invito a Mar Anthony. ¿Te escuchamos, Mar Anthony? Sí, profe. Muy bien. Nos compartes el concepto acá de los factores físicos. Para un buen rendimiento escolar se debe tener en cuenta estrategias de estudio adaptadas a las dificultades asociadas a la vista, audición o la integración física. Muy bien, Ya, gracias, profe. Mar Anthony. ¿Qué nos indica aquí, no? Que estos factores físicos, que ante cualquier dificultad, ¿no? Que pueda presentar el alumno, el estudiante, o de repente que presente alguna habilidad diferente, pues es el docente, es la escuela, es el colegio quien tiene que buscar las estrategias adecuadas para poder brindar la información correcta también para el alumno dependiendo de la condición en la cual él se encuentra, ¿no? Entonces, es un factor que puede intervenir a veces de manera negativa, ya que en ocasiones no hay instituciones educativas o de repente docentes que hayan recibido que tengan, ¿no? Esa capacidad adecuada o que hayan sido capacitados para poder saber cómo poder interactuar con aquellos adolescentes que puedan presentar alguna habilidad diferente, ¿no? Entonces es muy importante que ante todo, pues, tanto colegios o los mismos docentes estemos en constante capacitación, ¿no? Actualizándonos para poder también interactuar de una manera efectiva, correcta, ¿no? Con aquellos alumnos que en algún momento nos vamos a encontrar y muestren alguna habilidad diferente, ya que sabemos que los estudios, pues el tema de asistir a una institución educativa, el poder aprender, es un derecho de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que se sepa también qué estrategias utilizar ante alumnos con condiciones de repente distintas a los demás, ¿no? Luego tenemos por aquí los factores sociales. ¿Por qué serán también los factores sociales uno de los aspectos que intervienen en el rendimiento académico, ¿no? De los estudiantes. A ver, para ello invito a Eliana. Sí, profesora. Compartimos aquí la información de los factores sociales. Ya, factores sociales. Un entorno conformista o que presta
Un bajo nivel de motivación poco estimularía al adolescente en querer adquirir mayores aprendizajes. Muy bien, gracias Eliana, ¿no? Entonces aquí vemos que si el adolescente, que si el estudiante está en un entorno que no lo motiva, está en un entorno que se conforma solamente con terminar la primaria y luego secundaria y después de repente no tiene proyectos, no tiene en mente algunas metas a cumplir en adelante, pues el adolescente o estudiante va también a conformarse, ¿no? Muchos de ellos tienden a conformarse y a quedarse de repente como su entorno social ¿Ah? pueda de repente estarse expresando, Para ¿no? limpiar. Entonces, ante ello es muy importante, por ahí chicos, cuidado con su micrófono, ¿no? Ante ello es muy importante que ustedes, ya siendo jóvenes y adolescentes, que ya tienen un pensamiento más lógico y racional, entonces es muy importante que tengan presente que si ustedes ven un entorno no los está ayudando a crecer, entonces es importante que ustedes sean de repente esa pieza diferente allí dentro de ese entorno, pero diferente en qué? En adquirir cosas positivas para ustedes mismos. No se detengan. Si ustedes empiezan por reforzar todos aquellos conocimientos que ya tienen o querer aprender cada vez más, pues van a lograr muchísimas de las metas o sueños que ya se hayan planteado, ¿no? ¿Y qué tanto tendría que ver también los factores psicológicos? A ver, por aquí ya hemos escuchado a Mar Anthony, a Eliana, a Elizabeth también en la información anterior. Ahora quisiera escuchar a Oscar. Hola, Oscar. Sí, profesora. Muy bien, Oscar. Tú nos compartes la información de los factores psicológicos. ¿Lo leo todo? Ajá, sí, este rectángulo anaranjado. Allá. Factores psicológicos. Un bajo rendimiento puede ser generado por problemas emocionales o psicoafectivos que atraviesan el adolescente. Muy bien, gracias. Gracias, Oscar, ¿no? Entonces aquí vemos que uno de los factores también muy importantes son los factores psicológicos, ¿no? Los tres son de gran importancia, pero vemos también aquí que este es el más notorio en muchas de las ocasiones en los adolescentes o jóvenes que atraviesan de repente problemas familiares o algún otro tipo de problema personal o de repente con su mismo entorno, amistades. Si no logra solucionar este tipo de problemas, entonces son estos problemas los que no van a permitir que el adolescente o joven pueda rendir de manera adecuada ante un examen o ante una exposición o de repente en el momento de la clase el poder estar consciente y atento a la información que el docente comparte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya su mente, su centro de atención, ese poquito va a estar centrado y encendido en otra información, en otros motivos, de repente que en ese momento le están afectando de manera emocional, ¿no? Entonces, ante ello, por eso es muy importante que ante problema que ocurra, ya sea de manera personal, familiar o social, debemos nosotros tratarlo de conversar con las personas que de repente sientan ustedes mayor confianza o alguien, algún adulto que los pueda orientar, ¿no? Ya sabemos en la institución educativa de repente pueden contar con sus docentes o conmigo para poder recibir, ¿no? Aquella orientación, poder ser escuchados y guiados para que puedan así solucionar esos problemas y no intervengan esos problemas en el momento en el que ustedes están tratando de captar o aprender una nueva información, para que esto no interfiera en su rendimiento, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, vamos quedando, me voy dejando entender, ¿está quedando claro? ¿O de repente ustedes tienen alguna inquietud? Está claro, profesora. Gracias. Y continuamos entonces por aquí, ¿no? Ustedes aquí me van a decir al final, pues, ¿cuál de ellos es los que quieren ser? ¿Un estudiante pasivo o un estudiante proactivo? ¿No? De acuerdo a cómo nosotros podemos elegir quién deseo ser o cómo yo me considero en este momento que ya soy, de acuerdo a los hábitos de estudio y al modo de vivir en el colegio, ¿no? De repente también en el estilo de vida que yo tenga en casa interfiere muchísimo para que yo pueda finalmente ser un estudiante pasivo o un estudiante proactivo. Pero ¿cómo es un estudiante pasivo? ¿No? Un estudiante pasivo es aquel el cual se conforma con una nota en específico. Me saqué 12, estoy acostumbrado a los 12, ¿no? Me quedo con ese 12. A las finales, pues, no estoy ni mal
ni tampoco tan bien, pero al menos puedo de repente pasar, ¿no? Del área, puedo pasar la Ah, unidad o el grado o de ciclo, sí. ¿no? Esos son los pensamientos de repente de un estudiante pasivo. Se conforma con una nota en específico y no se motiva por alcanzar más, ¿no? Ya como que se siente cómodo con esa calificación, se siente estable allí y de repente pues no se empeña por querer alcanzar una nota más, ¿no? Una nota más alta. Invierte poco tiempo al estudiar, ¿no? Porque ya de repente le funcionó que en una ocasión estudiando media hora antes del examen pudo sacar por allí una nota promedio, ¿no? Una nota de repente como que un 13, un 12, un 14, un 11 y se conforma con ello, ¿no? Entonces yo ya sé que estudiando media hora antes al menos puedo salir bien en el examen. No salgo excelente o no puedo alcanzar un poco más, pero al menos tengo una nota que se podría decir es aceptable. ¿No? Un estudiante pasivo no aplica lo aprendido. No, toda la información que recibe, ya sea en las diferentes áreas o cursos, pues es como que nada más lo utiliza para el examen, para las tareas, pero no lo aplica en su vida, ¿no? En su día a día. Pero ¿cómo es un estudiante proactivo? Es todo lo contrario a un estudiante pasivo. ¿Qué actitudes demuestra un estudiante proactivo? Pues no se conforma con una misma nota. Si él es consciente que ya de manera constante estoy obteniendo una calificación, no sé, de un 14, de un 15, de un 13, pues no, me he dado cuenta de que yo puedo lograr más, que yo puedo alcanzar más. Un estudiante proactivo está en constante cambio, ¿no? Ya aprendí de este modo, pero sé que estas técnicas me pueden servir para poder seguir mejorando mis estudios, mi rendimiento académico. Entonces las utilizo, las empleo y estoy en constante ¿qué? Cambio y mejora para seguir sintiéndose, ¿no? Autorrealizado. Y un estudiante proactivo siempre va a estar aplicando lo aprendido, ya sea en su día a día, ¿no? Por ejemplo, los cursos como los de números, no, les pueden servir a ustedes de mucho para aquellos jóvenes que tienen de repente por ahí su negocio o trabajan en algún negocio de algún familiar, ¿no? De repente clases como ya sea de historia, de ciencia, de desarrollo, o las sesiones que les brindamos en psicología, si ustedes lo aplican en su vida diaria, pues podrían fortalecerse mucho más también como seres humanos y empezar a compartir aquella información también con personas que ustedes consideran pueden ir mejorando también en ciertas actitudes, ¿no? A ver. Muy bien, continuamos por acá. Hasta aquí entonces yo ya quiero que ustedes vayan reconociendo qué tipo de estudiante es el que tú deseas ser. ¿Un estudiante pasivo o un estudiante proactivo que desea lograr más, que desea ganar más calificaciones, que no busque estar en competencia con alguien más, sino que compite con sus propias actitudes que le han llevado a ser tan conformista? ¿No? Con eso es lo que compite un estudiante proactivo, con sus propias actitudes, no busca competir con alguien más, ¿no? Luego tenemos por aquí, vayan pensando, ¿qué tipo de estudiante es el que soy o de repente o el que deseo ser en algún momento? Pero ¿cuáles son las causas de un bajo rendimiento escolar? La primera causa del bajo rendimiento escolar es esta que encontramos aquí en el centro, ¿no? ¿La pueden leer? ¿Qué nos indica? La falta de disciplina, ¿no? Si nosotros no somos disciplinados, si no somos organizados, obviamente nuestras calificaciones van a reflejar ese desorden que estamos llevando en nuestra vida, ¿no? Porque no nos estamos organizando, como dice aquí, para poder adquirir una mejor calificación, para poder cumplir con todas mis tareas. Está bien trabajo, está bien de repente ayudo a mi familia con algunos quehaceres, pero si me organizo, entonces sí podría yo alcanzar el tiempo necesario para poder apoyar en casa y al mismo tiempo cumplir con mis deberes como estudiante, ¿no? Otra de las causas del bajo rendimiento escolar es la presión del grupo, ¿no? A veces nos llama mucho la atención formar parte de grupos de adolescentes o de jóvenes que si nosotros los evaluamos y nos damos cuenta, pues no nos ayudan a un crecimiento, en un crecimiento personal, ¿no? Más bien hacen de que nos mantengamos conformes con lo que ya hemos logrado,
que a nuestra vida pues vayamos adquiriendo hábitos que no son saludables, que afectemos también la salud, ¿no? Psicológica, incluso hasta no solo de ustedes mismos, sino también hasta de sus familiares. Entonces, formar parte de un grupo es bonito, pero cuando ese grupo realiza actividades que son productivas para uno mismo y para la sociedad. Pero ¿de qué nos sirve formar parte de grupos que no tienen proyectos, que no tienen objetivos, que no tienen intenciones de un crecimiento, ¿no? Para todos sus integrantes? Entonces, y antes de que buscar el crecimiento de todos sus integrantes, en ocasiones lo que hace es ponerlos en riesgo, poner en riesgo su salud, incluso hasta física, ¿no? Entonces, es muy importante que evaluemos. ¿El grupo al cual pertenezco me está ayudando en mi crecimiento, me fortalece como ser humano, o lo único que está generando en mí, pues son solamente que yo adquiera malos hábitos? También otra causa del bajo rendimiento escolar es el lugar de estudio, ¿no? Si estudiamos solamente, si estudiamos, por ejemplo, en nuestra cama, obviamente esto nos va a llevar a que en el momento en el que empiezo a leer, ya me esté quedando dormido o dormida, ¿no? Entonces, el lugar de estudio, buscar una mesita por ahí, adaptarla para que sea nuestro lugar, nuestro espacio en donde yo me voy a concentrar y con una sillita es suficiente para que ustedes puedan, ¿no? Dedicarse a estudiar, a realizar sus tareas en ese lugar. Pero si ustedes no tienen un lugar de estudio adecuado, pues esto los va a llevar a que ustedes utilicen ya sea su cama o vayan a estudiar en su habitación y esto más bien les genere, se acurruquen ahí en el lugar, en este lugar y terminen pues durmiéndose antes de estudiar. ¿No? Ya lo mencionamos, el no ser organizado nos lleva también a lograr un bajo rendimiento escolar. También otro de los puntos importantes es de que aún no conoce cuál es su estilo de aprendizaje. Recuerden que somos seres humanos totalmente diferentes, por lo tanto, también tenemos un modo distinto de estudiar, ¿no? Si tú no has descubierto aún cuál es esa manera, cuáles son esas técnicas que te llevarían a poder captar mejor el mensaje en las clases, ¿no? Entonces, puedes contar, como ya lo mencionaba, conmigo para que puedas así descubrir, ¿no? ¿Cuál es ese estilo en el cual de repente tú te acercas un poquito más, te inclinas más, te agrada, te gusta y y disfrutarías entonces en el momento en el cual vas a estudiar cualquiera de las áreas. Pero si aún no conoces ese estilo de aprendizaje, entonces te va a generar un poco aburrido el hecho de solamente leer una información, ¿no? Para algunas personas leyendo pues le es suficiente, pero para otras leer no lo es y de repente tú necesitas más de hacer un esquema, ¿no? De desarrollar de repente un resumen o de esa información, trabajarla como si fuera una exposición en casa para que así pueda rendir mejor en un examen. Entonces es importante que se descubra cuál es ese estilo en el cual de repente tú te inclinas más y te ayudaría al utilizarlo en mejorar este rendimiento académico. También los malos hábitos en casa. Si en casa no tienes una hora exacta de tomar desayuno, del almuerzo, de la cena, pues eso también va a generar a que tú lleves una vida desordenada. No porque ya sea, no te vas a motivar, no tienes de repente esa formación de haber adaptado algunas horas solamente para estudiar, ¿no? Ya que si no tienes unas horas establecidas de levantarte o acostarte o de comer los alimentos del día, pues tampoco vas a dedicar unas horas exclusivas para estudiar. Entonces, esos malos hábitos en casa también te pueden llevar a que tú tengas un desorden en tu vida y esto afecte en tu rendimiento escolar. ¿No? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿entendido cuáles son las causas del bajo rendimiento? Ese silencio es sí, ese silencio es un no. Quisiera saberlo. Sí, Sí, profesora. profesora. Ah, muy bien. Ahora sí, yo escuché al menos 3 voces. Gracias, lo felicito. Así me gusta que escucharlos a más de ustedes, ¿no? Ya la pobre Betty estaba cada rato, sí, profesora, se entendió, pero ahora me alegra haber escuchado 2 más de ustedes, ¿no? Entonces aquí vamos con el siguiente. A ver. Así como nosotros, chicos, nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado de repente a tener un desorden en nuestra vida personal o a conformarnos con tan bajas calificaciones, pues también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que nuestro cerebro puede ser reprogramado.
Así como de repente entrenamos a diario cuando nos gusta algún deporte y logramos mostrar esos resultados después de un constante entrenamiento, pues a nuestro cerebro también lo podemos entrenar para que este en adelante pues se acostumbre a nuevos hábitos que puedan ser saludables, ¿no? Podemos reprogramarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Uno, como vemos aquí en la parte izquierda de su pantalla, establecemos prioridades. No te conformes con lo que ya sabes. Lo que ya sabes ya lo tienes en mente. Entonces trata de interesarte por algo nuevo. Y no solamente me refiero a los estudios, sino incluso hasta de cosas que te llaman mucho la atención, ¿no? Si lo tuyo es las ciencias y ya conoces algo básico con respecto a ello, pues trata de averiguar más acerca de ese tema que tanto te agrada. Establece plazos. Así evitarás la procrastinación. ¿No? ¿A qué se refiere con ello? Que si tú tienes plazos fijos en desarrollar cada uno de tus trabajos, tus tareas pendientes, por ahí vas a evitar estar en adelante que de repente, no, hoy ya no lo hago mañana, ¿no? O de repente por aquí, me lo estás no, poniendo es para una cerca de mi semana. cuerpo. Todavía me falta tal vez, ya sea por ahí, Sí, no, mami. 5 días, 6 días, 7 días, y entonces, no hay problema si lo dejo para mañana, ¿no? Entonces, tú ya al establecer horarios, pues vas a tener algo ya más exacto, ¿no? De cuál será el momento en el que desarrolles, pues, esas actividades programadas. Mantén también tu mente ocupada. Si mantenemos nuestra mente, pues, así muy muy desocupada, sin hacer nada, sin motivos alguno, entonces esto te va a llevar al aburrimiento, ¿no? Y te vas a pasar bastantes horas solamente echado ahí mirando el techo de tu cuarto sin hacer nada. Pero si mantienes tu mente ocupada, pues tú mismo te vas a ayudar a estar en constante, pues, actividad, ¿no? Y nada, no hay nada mejor que dediques esas horas de repente de tiempo libre en hacer lo que más te gusta, en desarrollar tus talentos, ¿no? De repente por ahí algunos para el baile, otros para el canto, tal vez otros ya sea para la pintura, para dibujar, para hacer alguna manualidad, pues es el momento en donde deben de desarrollar su talento, ¿no? Antes de pasarse horas sin hacer nada, mejor dedícalo en hacer algo que sea de tu agrado, que te guste mucho, que te llame mucho la atención, ¿no? Pero ¿cómo puedo empezar? Ya sé que tengo que entrenarme, ya sé que tengo que reprogramar mi cerebro, pero puedo empezar por organizar tu horario personal, ¿no? Respeta cada hora de estudio que hayas asignado. A ver, si yo les pregunto por aquí, ¿cuántos de ustedes tienen un horario ya de estudio? No sé cuántos por ahí me puedan levantar la manito y confirmar, ¿no? Bueno, yo sí, tengo aquí un horario, ¿no? De las mañanas me dedico, no sé, a estas actividades y por la tarde a estas otras. Entonces, si lo tienes, excelente. Si es que no lo tienes, pues es el momento en el cual tú ya empieces a organizarte. ¿Para qué? Por un bien propio, porque al final pues eres tú mismo quien te va a ayudar a mejorar ese rendimiento académico, ¿no? Organiza tu horario personal, respeta las horas que tú asignes en ese horario y da prioridad a las actividades que son de mayor importancia. Recuerda eso siempre, ¿no? De ti depende. También ten tus propias anotaciones, ¿no? De repente por allí, en el curso que más sea de tu agrado, pues seguramente, ¿no? No necesitas hasta a veces hacer anotaciones porque ya todo queda bien captado en tu memoria, te agradó mucho, te empaquetó, entonces lo puedes hasta recordar para tu examen, ¿no? O con una sola lectura, pues refuerza lo que ya habías captado en ese momento. Pero si de repente estás en aquellos cursos que no son tanto de tu agrado y te resultan un poco complicados, pues tú debes de tener siempre al ladito ahí, ¿no? De tu celular o computadora, de cómo sea el medio, el dispositivo que utilices para recibir tu clase, ten a la mano una hoja, con una hoja de cuaderno o tu propio cuaderno o una agendita en donde tengas tus propias anotaciones con las indicaciones que da el docente. Si de repente por allí es un ejercicio, ¿no? De física, ya sea de matemáticas, ¿no? De los cursos que comparte el profesor Julio, pues tú ten a la mano cuál sería tu paso a paso, ¿no? Del desarrollo. ¿Qué es lo que hace primero el profesor? ¿Qué fórmula utiliza? ¿No? ¿En dónde debo de aplicar esto? Y entonces de esa manera, tú en el momento de querer desarrollar solo tu ejercicio, al ver tus anotaciones, ¿no? De cómo es el paso a paso de ese desarrollo, pues te vas a ayudar a guiarte y ya no vas a estar, ¿cómo lo hizo el profesor? Pero yo estuve atento, ¿qué seguí en ese momento, ¿no? Entonces es muy importante que
que lo tengas ahí bien en claro, ¿no? Pero que tengas tus anotaciones al costado, que estas sean claras, como les digo, y al mismo tiempo secuenciales. Si es sobre algún curso de letras, entonces al ladito tener también tu hoja en donde puedas compartir tus puntos principales, ¿no? De cuáles serían aquellas indicaciones que dé el docente. Otro punto importante para tener en cuenta y mejorar ese rendimiento académico es hacer preguntas de lo que no se entiende. A veces tenemos vergüenza, un poco generada por la misma inseguridad, pero no tengas temor de hacerlo, ¿no? Al realizar esas preguntas, pues te ayudas a ti mismo e incluso hasta algunos de tus compañeros que por ahí también habían preferido quedarse callados, ¿no? O no activar su micrófono para hacer esa consulta. Pero mientras más preguntas hagas, pues más aprendes, ¿no? Más dudas aclaras. Y si tienes un error, pues no hay problema, te corriges. No tengas vergüenza de equivocarte. Todos en algún momento nos hemos equivocado, hasta los propios docentes, ¿no? Entonces es importante que tú interactúes más con el docente, que le hagas las preguntas necesarias hasta que comprendas la información que éste te está compartiendo. Y otro punto final, evaluar tus conocimientos. Evalúate tú mismo, ¿no? Ponte a prueba. Si es que lo que has captado es lo que ya sabes o te faltan reforzar algunas cositas por el momento, ¿no? Entonces, chicos, es muy importante que tengamos en cuenta todo ello que les he mencionado para que podamos empezar a mejorar su rendimiento académico. Pero vamos a terminar con este mensaje que le voy a pedir a quién, a ver, le voy a pedir a Marco Antonio, que nos lea. Marco, ¿se logra observar bien en tu pantalla? Sí, sí, Muy profesora. bien, Marco, te escuchamos. Ok. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. ¿No? Albert. Este gran personaje, gracias Marco Antonio, este gran personaje nos dice algo muy importante, que ante toda situación, hay una fuerza que es muy poderosa y nos ayudaría a obtener esos resultados que nosotros deseamos, y es la voluntad. Yo no puedo empezar con estos hábitos que les he mencionado anteriormente si es que no tengo las ganas, si es que no tengo la voluntad de querer mejorar mi rendimiento académico. Si tú lo que deseas es mejorar ya ese rendimiento académico, pues empieza ya por tener la voluntad de hacerlo y aplica estas técnicas que hemos compartido hoy para reprogramar nuestro cerebro, ¿no? Entonces, chicos, quisiera saber si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, ¿quedó claro? ¿Alguna inquietud tal vez por aclarar? Nada, profesora. Todo bien. Muy bien. ¿A Sí, quién profesora. escuchamos por aquí? ¿Quién fue? ¿Quién me habló? Oh, ya no desea hablar. Pero igual lo felicito, así sea para decirme que todo quedó claro, pues yo con eso también me alegro porque sé que están ahí atentos y muy con aquella, muy concentrados, con las ganas de querer captar el mensaje de esta información y poder ponerlo en práctica, ¿no? Entonces ahora, chicos, les pregunto y me gustaría que activen su micrófono para que me digan, ¿qué tipo de estudiante deseas ser tú? ¿Es estudiante pasivo? ¿O deseas ser ese estudiante proactivo que se pone ya las pilas, que se da las mismas se fortalece, ¿no? Y él mismo es el que se da esas ganas, ese entusiasmo para querer mejorar. ¿Qué tipo de estudiante deseas ser tú? Me gustaría escucharlos. Estudiante proactivo, profesora. Por ahí tenemos, muy bien, Betty. Alex, ¿usted? Estudiante Proactivo. Sí, Muy sí, bien. profesora. Elizabeth, Estudiante ¿cómo? proactivo. Sí, proactivo. Muy bien. Por aquí tenemos Oscar, Mar Anthony, María, Marco, Lisbeth, Elizabeth. ¿Qué tipo de estudiante desean ser ustedes, chicos? Profesora, Estudiante proactivo. Muy bien, Eliana. Muy bien, Marco. Por ahí, ¿quién me habla? ¿Lo escucho? ¿Te escucho? Miss Proactivo. Profe, Muy bien. proactivo. Dame caso. Hola, Oscar, te escucho. Profe, proactivo.
Muy bien, proactivo, ¿verdad? Excelente, Oscar. Entonces, así como sus compañeros, yo sé que por ahí los que se quedaron calladitos, estamos tratando ya, ¿no? De ser ese tipo de estudiante, ese estudiante proactivo, ese estudiante que no va a ser el que se queda callado y sentado, solamente es, siendo un receptor pasivo, escuchando y escuchando sin interactuar. Pues ustedes no, ustedes hoy ya han decidido ser ese estudiante proactivo. Entonces, ¿qué necesitamos? La voluntad, como nos dice este gran personaje, y empezar a utilizar estas técnicas que les he compartido para aplicarlas. Las conozco, ahora sí, ahora en este momento las aplico para que esa nueva información que empiece a recibir sea pues captada de la mejor manera, ¿no? Y su rendimiento académico pues vaya hacia arriba. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, creo que ya no hay nada más que compartir. No sé si Ceci tenga por ahí algo más que decirles. De lo contrario, nos despedimos y nos estaríamos viendo hasta el siguiente martes.